Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. El primer tema que vimos es ¿qué tenemos que hacer ante cualquier situación o problema que enfrentamos en esta vida? Porque sabía que con Dios y sin Dios todos tenemos problemas. Ahora bien, ¿cómo le gustaría enfrentar esos problemas? ¿Con o sin Él? Eso marca una gran diferencia. Por supuesto que con Él. Y lo que aprendimos fue que ante cualquier situación o problema que estemos enfrentando, lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar al Señor. Por muy importante, por muy urgente que sea la situación crítica, tenemos que orar al Señor. El segundo tema que vimos fue enfrentando los problemas con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría humana, no con nuestra inteligencia, no con nuestra capacidad, sino con la sabiduría de Dios. Y para que nosotros podamos ser hombres, mujeres sabias, hombres sabios, tenemos que estudiar la palabra, llenarnos de la palabra, llenarnos de Cristo. Mora en abundancia, dice la Escritura, la palabra de Cristo ¿en dónde? En nuestros corazones. Amén. Y el tercer tema tuvo que ver con la tentación. Cuando somos tentados, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría en esta situación el Señor? Estoy siendo tentado en mis debilidades, ¿qué haría Él? Bueno, y estudiamos cómo el Señor fue tentado y cómo respondió, cómo reaccionó, cómo enfrentó las tentaciones y cómo las venció. Entonces, como usted puede ver, para nosotros como cristianos es indispensable que veamos, que miremos la vida de Jesús para ver qué hacer ante cualquier situación que estemos enfrentando. Hace unos minutos que hablaba con los jóvenes aquí en la alabanza y hablábamos de la santidad, yo les decía, veamos a Jesús, queremos ser santos, veamos a Jesús. Porque a veces nos vamos a los extremos y pensamos que ser santo es esconderme allá en una montaña y no ver nada, no oír nada. Y Jesús no hizo eso. A Él le decían que era amigo de pecadores. Y vamos a ver un poquito de eso el día de hoy. Tema 4. En forma de pregunta, ¿puedo ir a una fiesta? ¿Qué haría Jesús si lo invitaran a una fiesta? Padres, cuando se acerca su hijo, su hija, y les hace esta pregunta, ¿usted qué les responde? Papá, ¿me das permiso de ir a una fiesta? A ver, quiero escuchar sus opiniones. ¿Daría una respuesta concreta o diría, ¿con quién vas? ¿A qué hora es la fiesta? O simplemente dice, sí, vete, sin saber a dónde lo está mandando. ¿Quiénes indagan? ¿Quiénes preguntan más? Es importante, ¿no? Es importante que ustedes puedan indagar. ¿Cuántos han recibido una invitación a una fiesta? Creo que todos. Ahora, esta invitación posiblemente se le hicieron en persona, por teléfono. En algunos casos, muy formalmente le entregan un sobre donde viene una invitación para que asista a dicha fiesta. ¿Cómo se siente cuando le invitan a una fiesta? ¿Cómo se siente? ¿A cuántos les gustan las fiestas? Depende, pastor. ¿A qué tipo de fiesta se refiere? Bien, me refiero a una fiesta donde hay alegría y gozo. Me refiero a una celebración donde todos están contentos, comparten alimentos, hay música. Es más, estás disfrutando muchísimo que desearía que nunca se acabara esa fiesta. ¿Habrá algo de malo en celebrar una boda donde un hombre y una mujer unirán sus vidas para siempre? O por ejemplo,
celebrar que su hijo por fin terminó la escuela después de 60 años de estudiar? Estoy usando una hipérbole, ¿no? No sé si existe algún caso, pero ahí está el niño de primaria que comenzó bien y se encuentra todavía el que tenía, no sé, 15 años, ¿no? Y ya lo alcanzó en 6º grado. ¿Qué opinan, por ejemplo, de celebrar el Día de la Independencia, nuestra gran fiesta mexicana? Entiendo que cada uno de nosotros tenemos una opinión muy particular sobre este tema, pero veamos qué dice la palabra sobre las fiestas. La palabra fiesta la encontré 166 veces en toda la Biblia, 106, y el plural fiestas 26 veces, el total nos da 132 veces. Y la primera vez que aparece esta palabra fiesta en la Biblia, la encontramos en el libro del Éxodo, donde Moisés y Aarón fueron con el faraón y le dijeron: Dios nos dice que dejes ir a su pueblo para que le celebre fiesta en el desierto. Y la palabra que se utilizó en el hebreo es Hagak, que significa moverse en círculo, marchar en procesión sagrada, observar un festival, por implicación estar alegre, celebrar, hacer fiesta solemne, temblar y titubear. Por cierto, ¿sabía que los judíos celebran bastantes fiestas? Bastantes. Por ejemplo, está la fiesta del Purim, la fiesta de Esther. Esta fiesta es muy divertida porque durante esa celebración y delante de la congregación se lee completo el libro de Esther en las sinagogas. Y cada vez que se pronuncia el nombre de Amán, toda la congregación comienza a hacer alboroto para no escucharlo. Abuchean, dan zapatazos y utilizan unas cosas ruidosas llamadas rashamín, pero cuando mencionan el nombre de Mardoqueo, lo celebran y aplauden con alegría. ¿Conocen la historia de Esther? Si no, los voy a poner a estudiar. La otra fiesta es del Pesaj o la Pascua. En esta fiesta se recuenta la historia de cómo Dios libró a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. La Escritura dice que los sacó con mano poderosa. Y vemos en esa historia cómo el Señor los protegió ahí en el desierto. Y en las casas se escuchan cantos, hay comida y recitan partes de las Escrituras. El Yom Kippur, el día de la expiación, es otra fiesta. Es el día más sagrado del año judío. Y es un día cuando los judíos procuran el perdón de Dios. Las sinagogas se llenan. Es un día de completa abstinencia de agua y alimento. Toda actividad se detiene. Los restaurantes, el aeropuerto, todos se detienen. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Para buscar a Dios, para reflexionar. Y permanecen como familia. La fiesta de la Torá o el Simchat Torah, regocijo en la Torá. Durante esa fiesta, los miembros de la congregación toman turnos cargando los rollos, cantan alegres canciones de alabanza y algunos niños agitan banderas decoradas con rollos de la Torá. Incluso algunas banderas llevan en la punta de la asta una manzana y una vela alumbrada. En ese día los adultos comparten la lectura de la Torá, incluyendo algunos niños que se suben a la plataforma para leerla. Este servicio en la sinagoga es muy alegre, es muy ruidoso en todo el año y generalmente la procesión continúa en las calles cercanas donde muchos espectadores se unen al cántico y a la danza. La fiesta del Sukkot o la fiesta de los tabernáculos inaugura un nuevo año con especial celebración. Es un tiempo de dormir bajo las estrellas y de comer al aire con invitados. ¿No se les está antojando ir a esas fiestas? A mí sí. Mucha comida, mucha alegría, mucho gozo. Pero también tienen sus momentos de reflexión, de pedir perdón a Dios. Las sinagogas, los restaurantes y los grandes edificios construyen sus propias versiones de las tiendas, de los tabernáculos. Las decoran con cadenas de papel,
con frutas de plástico, con luces de colores y con cuadros de famosos rabinos. Las familias hacen tantas cenas en su sukkah, le llaman, como les sea posible durante la semana de fiesta, e invitan a sus amistades para celebrar juntos. También es muy común dormir en la sukkah, y muchos niños se duermen mirando las estrellas, cobijados, mientras escuchan de nuevo la historia de cómo los israelitas anduvieron 40 años en el desierto. Hay más fiestas. Por supuesto, todas estas fiestas tienen un profundo significado espiritual. Por ejemplo, la fiesta del Pesaj o de la Pascua nos habla del Calvario, de la muerte de Cristo para salvarnos de la condenación del infierno. La fiesta de los panes sin levadura nos habla de la vida santa de Cristo y de la santificación de los creyentes. En ese día los judíos empiezan a limpiar toda su casa, ¿no? La quieren ver brillando y limpiecita. Así es como debería de estar nuestro templo, también, limpio. Apunta a algo muy hermoso todo esto, a la santificación de los creyentes. La fiesta de las primicias, que precisamente algunos tuercen esto, algunos predicadores, trae lo primero es para acá, las primicias. La fiesta de las primicias señala la resurrección de Cristo y la nuestra en el día de su segunda venida. La fiesta de Pentecostés tipifica la venida del Espíritu Santo para continuar la obra de Cristo por medio de la iglesia. La fiesta de las trompetas, Dios está hablando y parece que algunos no escuchan, Él sigue hablando. Y nos da una vista hacia el futuro, contempla la reunión de Israel. La fiesta del Yom Kippur, o el día de la expiación, prefigura el tiempo cuando el remanente de Israel se arrepentirá y reconocerá a Jesús como el Mesías. La fiesta de los tabernáculos nos ilustra a Israel regocijándose en el reino milenial de Cristo. Y en el libro de Apocalipsis tenemos una fiesta. ¿Cuál es esa fiesta? Las bodas del Cordero de Dios. La Escritura dice en Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En alguna ocasión se ha preguntado, ¿qué hago con esta invitación que me están haciendo para asistir a una fiesta? ¿Qué haría Jesús con esta invitación? Al Señor le llamaban amigo de pecadores porque convivía con publicanos, rameras y con personas que eran despreciadas por los religiosos. Por ejemplo, Mateo fue un cobrador de impuestos. Después de conocer al Señor, dice la Escritura que él abrió su casa para celebrar que Jesús había llegado a su vida y presentarle a sus amigos al Salvador del mundo. Ahí estuvo el Señor, ahí comió con él. Es lo que dice Mateo 9:10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa ¿con quién? Con Jesús y sus discípulos. Zaqueo, jefe de publicanos y rico, dice la palabra que procuraba ver a Jesús. Era un hombre bajito. Vio que el Señor se acercaba, procuraba verlo, se subió a un árbol para ver al Señor. Les leo algunos versículos. Lucas 19:5 al versículo 7. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, ¿y cómo lo recibió? Gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Nuestro Señor siempre estuvo bajo la crítica de los religiosos porque aceptaba las invitaciones para comer con la gente que ellos consideraban lo peor de lo peor. Y sí, de ahí el Señor nos sacó, de lo peor. Yo les comentaba el miércoles a mis hermanos una ilustración que me hizo recordar cómo el Señor me encontró. Y creo que esta historia se repite en cada uno de nosotros. Por alguna razón se me cayó una moneda de 50 centavos.
ahí en su casa, fuera ahí en el patio. Y ahí se quedó la moneda. Gente pasaba, nadie le hacía caso a esa moneda. Pasaron 2, 3 días y recordé que ahí estaba la moneda. Y cuando yo la recogí, yo me acordé de lo que el Señor hizo conmigo, diciendo: tú no valías nada, nadie daba nada por ti, y así yo te tomé. Para algunos, posiblemente, somos casos perdidos, como el endemoniado gadareno. ¿Tú crees que yo voy a ir a predicarle a ese endemoniado? Es caso perdido, no tiene esperanza. Pero el Señor sí fue por él. Y ahí estamos todos nosotros representados. El Señor fue y nos buscó, de ahí nos tomó. Hombre pecador. El Señor Jesucristo convivía con los pecadores para enseñarles la palabra, fue a los lugares donde los fariseos no iban, porque según ellos se contaminaban. La palabra dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, y todo es todo en el griego y en el hebreo y en cualquier otro idioma. Todo es todo. Todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Otra versión se lee de esta manera. Ustedes dicen: se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen: se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Hay fiestas, por supuesto, a las que no, y este no es con palabras mayúsculas, no debemos asistir. Por ejemplo, a la fiesta de los muertos y de Halloween. Ahí celebran a la muerte, a las tinieblas, al diablo. Si lo invitan a la celebración de la graduación de su hijo a un antro, van a festejar ahí, ¿qué va a hacer? Estos lugares son precisamente de donde nos sacó el Señor. ¿Cómo vamos a regresar ahí? Si lo invita a su primo a su boda, vaya, pero no haga lo que ellos hacen. Sea luz a ese matrimonio que no conoce del Señor, como lo hizo Jesús en las bodas de Caná. Hay 2 fiestas que son muy hermosas en esta vida. La primera es esa celebración donde aún los mismos ángeles se gozan. Les estoy hablando del momento en que un pecador se arrepiente delante de Dios. Es algo maravilloso, es algo sobrenatural lo que pasa. Cómo el Señor transforma a un hombre pecador, cómo lo quebranta el poder de Dios. ¿Ha visto hombres quebrantados, mujeres quebrantadas por el poder de Dios y ahora entregadas al Señor? Es una obra maravillosa. Ese es el poder del Evangelio. Ver a un pecador quebrantado y humillado pidiendo perdón es motivo de gran gozo y de celebración. La segunda celebración tiene que ver con la unión de un hombre y una mujer que desean unirse para siempre. ¿Por qué? Porque se aman. Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 2. Ahí se nos habla de una gran fiesta que tiene que ver con una boda. Todos se están preparando para una gran fiesta que durará 7 días o más. ¿Sabía que los judíos celebran 7 días? Nosotros aquí ya 5 horas ya estamos desesperados porque no llega la princesa y todo se complica y solamente es mediodía. Pero ellos son 7 días, se prepara la doncella con los perfumes más bonitos, se ponen los mejores atuendos. El hombre también con su guirnalda de flores, como si fuera un rey. Todos se estaban preparando para una gran fiesta que durará 7 días. Y en esa boda, permítame decirle que hay un invitado muy, pero muy especial. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Imagine que usted le manda una invitación al presidente de la República Mexicana para su boda. Y durante la boda se da cuenta que ahí está el presidente. ¿Cómo se sentiría?
Jóvenes, ¿no se quieren casar? ¿Cómo se sentirían jóvenes? Solteros. Muy complacidos de que estuviera el presidente ahí con ustedes. Muy honrados. ¿Cómo se sentiría si el Rey de Gloria estuviera en su boda? Hay una gran diferencia, ¿no? El pasaje en el Evangelio de Juan dice que María, Jesús y sus discípulos estaban presentes en la boda, pero no dicen quién los invitó. Sin embargo, cualquiera que haya invitado a Jesús a esta boda hizo bien, pero muy bien. Mi hermano, ¿sabía que una fiesta sin Jesús no es una fiesta buena? Tener al Señor en el centro de todas nuestras celebraciones es lo mejor que podemos hacer. Por ejemplo, si usted va a celebrar un cumpleaños, invite a sus amigos, invite a sus hermanos y celebre que Jesús le dio un año más de vida y sobre todo celebre un año más desde aquel día en que Jesús fue por esa oveja perdida, maltratada por el pecado, la tomó sobre sus hombros y la llevó a su casa. Eso es digno de una gran celebración y de fiesta. Una fiesta sin Jesús no tiene ningún sentido. Por mucho dinero que se gaste, aunque se ofrezca la mejor comida, la más suculenta, y el lugar sea el más hermoso, esa fiesta está vacía si Jesús no está ahí. Está vacía. Hay bodas en las que gastan millones de dólares, sobre todo allá de nuestros primos los árabes. Tienen mucho dinero, mucho dinero. Mucho dinero. Pero ¿de qué sirve si ahí no está Jesús? Por otro lado, si Jesús está en cada una de nuestras celebraciones, por muy sencillas que sean, déjeme decirle algo aquí también, el Señor lo llena todo. Él lo llena todo. Aunque usted haga una boda muy sencilla y invite a sus hermanos y ofrezca unos frijolitos, ¿qué más se le antoja ahorita que ya empezó el hambre? Por muy sencilla, si el Señor está ahí, el Señor lo llena todo. Y el Señor es nuestro gozo. Ahora bien, el hecho de que Cristo asistió a esa boda nos habla de lo honroso, de lo importante que es el matrimonio a sus ojos. Veo muchos jóvenes, adolescentes también. Esperen, jóvenes, esperen hasta ese día. Hay muchos que están tirando algo tan hermoso a la basura, simplemente porque la sociedad los presiona para que lo hagan. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En estos tiempos tan peligrosos, donde se tiene en muy poco el matrimonio, debemos aprovechar para exhortar a nuestros jóvenes, sobre todo a los que no conocen al Señor, que no solo inviten a Cristo a formar parte de su matrimonio, sino de sus propias vidas. Porque todo matrimonio que no tiene al Señor en sus vidas puede tener la experiencia amarga de vivir un infierno en vida y otro después de esta vida, si no se arrepienten de sus pecados. Además, debemos enseñar a los jóvenes cristianos que glorifiquen a Dios en sus bodas. Hermanos, hay casos muy lamentables de novios cristianos que después de la boda convierten el agua en cervezas y en lugar de ceremonia, en un baile mundano, hacen fiesta para Jehová, como lo hicieron en la escritura, que vemos esos hombres que hicieron según fiesta para Jehová y se corrompieron todos, mientras Moisés estaba en el monte hablando con Dios. Hay casos muy lamentables. ¿Usted sabe de alguno? Donde, pastor, me quiero casar, quiero hacer una conmemoración, una fiesta, ¿verdad? Se termina la fiesta
Perdón, se termina la ceremonia, mejor dicho, y empieza la fiesta con todo. Empiezan a la víbora de la mar y no sé qué más. Esa víbora me suena a la serpiente antigua. Y no sé qué más hacen. Hermanos, se trata de ser luz como el Señor. No haga lo que ellos hacen. Y si lo comienzan a presionar, salga de allí. Primera de Corintios 10:21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pero le había dicho que fuera conmigo al Evangelio de Juan capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Sí, mis hermanos, en esta boda había vino. ¿Sí? Si no encuentran el versículo, pueden después tomar nota. Pero en esta celebración, en esta boda, había vino. Pero este vino no era como el que conocemos en la actualidad. Era jugo de uva. Era jugo de uva. Y en esta boda se presentó un problema. ¿Cuál fue el problema? Se terminó el vino. Ahora, que faltara el vino, esto era imperdonable ante la sociedad. Una boda se suponía ser la mejor fiesta de todas, y para un anfitrión fallar en la provisión adecuada para la hospitalidad, parcialmente en la forma de comida o bebida, era una gran deshonra. El vino, sabemos que en la palabra es un símbolo de ¿qué? De gozo y alegría. Y en los tiempos de Jesús también se utilizaba con fines medicinales. ¿Recuerdan el consejo que le dio Pablo a Timoteo? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Mire, para algunos este tema puede ser controversial, porque se ve que hay cristianos que toman vino, y no solo vino, cerveza y no sé qué más tomen. Pero ¿sí sabía o no? Bueno, empezando por nuestros hermanos cristianos católicos, porque también se dicen cristianos. Pero también dentro de las denominaciones cristianas hay cristianos que toman vino. Puede ser controversial. Para mí no lo es. Para mí no lo es. Porque la palabra dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y yo sé, yo puedo controlarlo. Está bien, está bien. Tú podrás controlarlo. Pero en esa parte yo soy muy radical. ¿Ustedes qué pensarían de un servidor si me ven tomando una cerveza, una botella? No dado al vino, dice la palabra. Es un requisito para los que enseñan la palabra, para los pastores, para el obispo. No dado al vino, no pendenciero, etcétera. ¿Pero qué pensarían? Bien. Pero sigamos leyendo aquí, versículo 4, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. María sabía perfectamente que Jesús podía solucionar ese problema y no dudó en dirigirse a Jesús. Es evidente que a pesar de todos los años que habían pasado, ella seguía guardando en su corazón todas aquellas cosas milagrosas que habían rodeado el nacimiento de Jesús y las promesas que le había dado ese ángel cuando se le apareció. El ángel le dijo: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María le estaba pidiendo a su hijo que hiciera un milagro para que comenzara a manifestarse públicamente, pero no era la hora de esa manifestación. Era cuando el Señor, en este caso su Padre, le diera esa oportunidad de manifestación pública. La contestación
del Señor Jesús, le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esto implicaba un cierto desacuerdo entre ambos, aunque en ningún momento se mostró descortés con su madre. Es cierto que Jesús no le llamó madre sino mujer, y aunque esto nos pueda sonar extraño, de ninguna manera implicaba una falta de respeto. De hecho, fue la misma expresión que Jesús utilizó cuando estaba muriendo en la cruz y encomendó el cuidado de su madre. ¿A quién? A Juan. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. En realidad, lo que Jesús quería enseñar a su madre es que había llegado el momento en que ella debía dejar de pensar en él como si fuera únicamente su hijo y tenía que comenzar a verlo como su Señor, como su Salvador también. Jesús interpretó el detalle de María como un intento de lanzarlo a su carrera mesiánica antes de tiempo. Así que la reprensión del Señor tuvo su origen en el hecho de que María estaba colocando su relación maternal en conexión con su obra, y el Señor no podía aceptar eso. Ella no podía ser quien indicara la hora en que debía manifestarse. Eso era algo que solo le correspondía a su Padre que está en el cielo. Aún no ha venido mi hora. ¿A qué hora se refería el Señor? A la hora de la manifestación pública en su condición mesiánica y a la hora de su sufrimiento en la cruz del Calvario. En nuestro pasaje, aunque Jesús finalmente hizo caso a lo que su madre le sugirió, sin embargo, la discreción con la que llevó a cabo el milagro puso en evidencia que todavía no había llegado la hora de manifestarse abiertamente. Solo algunos se dieron cuenta de este milagro, como lo vamos a ver. Con todo esto, lo que Jesús quería hacer era dejar claro que Él estaba sujeto a la voluntad de Dios y no a la voluntad del hombre. Él siempre escuchaba la voz de Dios y obedecía a la voz de su Padre. Esto nos enseña, una vez más, que debemos poner nuestros intereses y el llamamiento de Dios por encima de los lazos familiares. Déjeme decirle algo. Para mí, el Señor y su iglesia, en primer lugar el Señor y su iglesia, ahora como pastor, como siervo de Dios, está por encima de los lazos familiares. De los lazos familiares. Claro, entiendo la prioridad también, Dios, mi familia, el trabajo, lo que se puede hacer en la iglesia, pero yo de este lado tengo una responsabilidad también muy grande. Es más, voy a dar cuentas delante de Dios. Te encarezco delante de Dios, que un día te va a juzgar de lo que estás haciendo en la iglesia, le dijo Pablo a Timoteo. Versículo 5 dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. María tomó la actitud correcta ante la censura que le dirigió el Señor. No discutió y les dijo a los que servían: hagan todo lo que Él les diga. ¿Quiere que le vaya bien en la vida, mi hermano? ¿Cuántos? Yo creo que a todos. Hagan todo lo que Jesús les dice. Hagan todo. Todo. Al pie de la letra, sigan sus indicaciones. ¿Y dónde están esas indicaciones? Aquí en la palabra de Dios. Hagan todo. Obedezcan al Señor, sean obedientes a la palabra y les va a ir bien. En toda la Biblia tenemos todo lo que Jesús nos quiere decir. Todo. Versículo 6. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Seguramente estas tinajas de piedra que son mencionadas aquí era un ejemplo de los accesorios para la realización del milagro que Jesús se disponía a hacer. De acuerdo a unos expertos, estas tinajas tenían capacidad de unos 60 a 100 litros. Sin embargo, nos llama la atención que no solo menciona las tinajas, sino también el uso que se hacía de ellas para el rito de la purificación de los judíos.
La purificación era uno de los puntos principales de la santidad judía. Jesús tuvo diferentes controversias con los judíos por su insistencia en los lavamientos, aclarándoles que estos ritos externos de ninguna manera podían limpiar ¿qué? El corazón. Es lo que hablamos acerca de la santidad. ¿Dónde comienza nuestra santidad? Adentro. Pero ¿cómo se manifiesta? También por fuera en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar. La Escritura dice, sean santos en toda su manera de vivir, en toda, en nuestro pensar, en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que hacemos, en todo. Y yo le decía aquí a los jóvenes presentes, en alguna ocasión, mi hermano con otro joven que venía de los Estados Unidos aquí, cristiano, precisamente para no contaminarse con ciertas cosas, cuando ellos iban al cine, parece exagerado, hermano, no es exagerado. Lo que hacía este joven, cuando estaba proyectándose en la película una escena inapropiada, se tapaba los oídos y cerraba los ojos. Allí comienza la purificación. Tal vez debamos considerar estas tinajas vacías como un símbolo de la vaciedad del judaísmo y el milagro que Jesús hizo como un anticipo de la nueva vida transformada que se disponía a dar a todo aquel que creyera en Él. Versículo 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. El Señor mandó que se llenaran aquellas tinajas de agua para después transformarlas ¿en qué? En vino. Este detalle nos llama la atención porque Jesús podría haber hecho vino sin necesidad de que hubiera agua. Es el creador de todas las cosas. Pero aunque el Señor es completamente autosuficiente, sin embargo, habitualmente usa a alguien para llevar a cabo sus propósitos. Y por supuesto, cuando nosotros obedecemos los mandatos divinos, aunque estos nos puedan parecer a veces incomprensibles o imposibles, podemos estar seguros de que Él siempre cumplirá su propósito. Y Jesús convirtió el agua en vino. Él es el Dios todopoderoso. ¿Sabía que en el diccionario de Dios no existe la palabra imposible? Todo es posible para Dios, todo es posible. Y aquí vemos el atributo de todopoderoso en Jesús. Versículo 8. Seguimos aquí en el capítulo 2. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían ¿quién? Los sirvientes que habían sacado el agua, llamó ¿a quién? Al esposo. Te volaste la barda. Te volaste la barda con este vino de tanta calidad. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El encargado del banquete nunca en su vida había probado un vino de tanta calidad. Era insuperable. Hermanos, aquí quiero hacer una reflexión. Jesús nos da siempre lo mejor. Lo mejor. Pregunta aquí, ¿tú le estás dando lo mejor a Dios? ¿Tú le estás dando lo mejor? Lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu juventud, lo mejor de tus fuerzas, lo mejor de tu intelecto, lo mejor. ¿Le estás dando lo mejor? Le estoy dando lo mejor a aquel que entregó lo mejor ¿a quién? A Jesús, a su Hijo, para que nosotros fuéramos salvos. Aquí me llama la atención el hecho de que hay varias clases de personas en la fiesta. Primero, estaban los que sabían que había un problema, que era la falta de vino. Entre ellos María, Jesús y los sirvientes. Segundo, estaban los que deberían saber que había un problema y no lo sabían. Los esposos y el maestresala o mayordomo de la fiesta. Tercero, estaban los sirvientes que sabían algo de lo que estaba pasando. Tenían un conocimiento parcial, incompleto. Sabían
que Jesús de Nazaret les había dicho que echaran agua en las tinajas y ellos lo habían hecho. Y miren, a veces pensamos o pienso que en la iglesia del Señor, en el día de hoy, están todos aquellos que no saben lo que está pasando a su alrededor, quizás por falta de interés y sobre todo lo que está pasando dentro de la iglesia. A veces andan en otras cosas como esta Marta, ¿no? Afanada por los quehaceres de la vida y dejan de congregarse por alguna situación, ¿no? Y tú les preguntas, oye, ¿de qué está predicando el pastor? Pues creo que está predicando del libro del Apocalipsis. No saben ni qué onda, ¿no? Andan en otros lados. Después de todo, estamos tan ocupados con tantas cosas que nosotros le nombramos importantes. Y en cuarto lugar, tenemos a los discípulos. Ellos lo sabían todo desde el principio. Ellos habían oído la conversación de Jesucristo con su madre. Desde que habían estado con el Mesías, lo habían escuchado hablar y él enseñaba como ninguno, pero nunca lo habían visto hacer un milagro. Miremos nuevamente el corazón de María. Ella era la persona que sabía qué hacer cuando había un problema. ¿Cuál? Vayan con Jesús. Vayan a los pies del Señor. En las palabras del apóstol Pedro, quedaría de esta manera: echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Cree eso? Que él tiene cuidado de nosotros. Vaya con él. Aprovechando de la serie, ¿no? ¿Tiene algún problema? Vaya a Jesús. Vaya con él, no vaya al hombre. El hombre es limitado, es frágil, es débil. El pastor no es Dios. El pastor no es... Claro, estamos para servirle, para darle consejería, que a veces es muy necesario. Pero vaya a los pies del Señor primero. Y eche toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de usted. Veamos algunos detalles de este milagro. La transformación de agua en vino. Observemos la calidad del producto. No era un vino barato o regular, sino de excelente calidad, lo cual significa un vino con tiempo de preparación. ¿Cómo es posible que en pocos minutos, ¿verdad?, tengamos un vino añejo y de excelente calidad? Él es Dios. Para Él, 1000 años es como un día. Él no tenía ningún problema con eso. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús no hubiera estado en la boda y si no hubiera hecho este milagro? Creo, en primer lugar, lo obvio es que los visitantes a las bodas no hubieran podido beber vino. Quizás muchos habrían vuelto a sus casas, algunos habían recorrido largas distancias y se iban acordando del fracaso, ¿no?, de esta boda porque no se les dio más vino. Además, tomar agua, que muchas veces podía estar contaminada en esos tiempos, era un peligro para la salud. Pero gracias a Jesús no faltó vino y probaron un vino delicioso. En segundo lugar, si la gente se hubiera quedado sin nada para beber, hubieran señalado a los esposos por no proveer lo suficiente para la fiesta. Y en tercer lugar, el encargado del banquete hubiera quedado en evidencia, pues no había previsto la cantidad de invitados y a sus necesidades, respectivamente. Pero el énfasis de este milagro lo notamos en las palabras del versículo 11. Vaya conmigo ahí, Juan 2:11. Vean con atención, el apóstol Juan, el apóstol del amor. Vaya que en una boda, lo que más capta la atención de los visitantes, ¿quiénes son? Los novios. Ver a la futura esposa con un vestido hermoso, ver al novio preparado. Juan no da detalles de eso. Habla de la manifestación de la gloria del Señor Jesús. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Es decir, eso afianzó
afirmó la fe de sus discípulos también, cuando vieron ese milagro. Y Jesús manifestándose en gloria ahí. Mis hermanos, en esa boda estuvo Jesús y manifestó toda su gloria, un poquito de su gloria. Lo hizo de manera que no todos se dieran cuenta, pero ahí estuvo el Señor Jesús. Así que, si usted recibe alguna invitación a una fiesta, pregúntese esto: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Vaya a la palabra, vea la vida de Jesús. ¿Quiere vivir como un verdadero cristiano en esta vida? Vea a Jesús, vea cada aspecto de la vida de Jesús. ¿Cómo se comportaría el Señor Jesús en una fiesta? ¿Cómo se debe de comportar o conducir a un cristiano en una fiesta? ¿Cuál es la respuesta? Como cristiano, como Cristo, únicamente. De verdad es que hay casos muy tristes de cristianos que posiblemente se enfrían, ¿no? Pasa alguna situación, no lo sé. Pero donde abiertamente empiezan a tomar, a bailar. Yo he conocido de supuestas bodas cristianas. En la otra iglesia donde estuve, casaron a una joven de Estados Unidos, creo. La fiesta fue aquí en Guanajuato. Yo no fui, gracias a Dios no fui. Pero después de que terminó la boda, estaba el pastor en la ceremonia. Después él se dio cuenta, mire, yo no sé si de entrada le dijeron va a haber vino y va a haber baile. Yo no lo sé. Yo a él les he comentado, si algún día viene alguien conmigo, me dice, pastor, quiero casarme. Y si usted me dice, pero va a haber esto, yo le dice, no, pues vaya con el padrecito, yo no lo voy a casar. Vaya con el padrecito, yo no. Claro, ya a veces lo planean, ¿no? Y no dicen, y el pastor dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y el pastor se tiene que salir, ¿no? Pero es muy lamentable, es muy lamentable. Claro, nosotros en el contexto que estamos ahora estudiando tenemos que tener mucho cuidado con todo este tipo de fiestas, ¿sí? Use la sabiduría de Dios, vaya, dele un abrazo, coma con él, disfrute ahí un momento con su hermano, con su familiar, pero después salga de ahí, no se quede. Además, si usted es débil, tiene un área débil con el alcohol, con alguna cosa, salga, no se quede ahí. Porque tampoco se trata de escondernos, pero sí de ser sabios ante este tipo de situaciones. Amén. Entonces, ahí estuvo el Señor Jesús. Inviten al Señor Jesús a sus bodas, para que Él manifieste su gloria. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.